Hola, hoy quiero hablar sobre algunas reflexiones que he venido teniendo sobre la crisis en la Unión Europea, pero no las normales de por qué está pasando la crisis en los bancos y estas cosas, sino que realmente me he empezado a preguntar por qué le ha ido bien a Alemania en medio de esta crisis económica de los últimos años. Ciertamente ha logrado mantenerse como un país exportador y sus índices de desempleo se han comportado relativamente bien, al igual que su crecimiento en el Producto Interno Bruto si lo comparamos con sus vecinos. La cuestión entonces es por qué ha pasado esto en medio de grandes problemas de otros países como España, Grecia, Italia, Irlanda, que también son parte de la misma zona euro. Sin pretender dar respuesta completa a esta incógnita, sí quiero plantear que los países de la zona euro tienen una dificultad bastante relevante: la falta de política monetaria. Esto ha generado grandes cambios en la región. Por un lado, las empresas pueden pensar en términos en la zona de euro, implicando que los costos de reubicación de personal son bastante nulos, el transporte literalmente eh, como si fuera dentro de un solo país, y con una única moneda pues es muy fácil tener una contabilidad a pesar de tener múltiples plantas y múltiples puntos de venta a lo largo de la zona. Pero al mismo tiempo no se puede ver la zona de euro como un país del mismo nivel de desarrollo económico. La verdad, si se tendría un gran centro desarrollado que sería encabezado por Alemania y Francia, básicamente, y otras zonas periféricas mucho menos desarrolladas como son el caso de Grecia, Irlanda y España. En su momento, como lo indica la teoría económica, los flujos de capital financiero tendieron a fluir hacia los países menos desarrollados, es decir, hacia esta periferia. Y esto hace que pues por rendimientos decrecientes, pues los países menos desarrollados tienen más capital y generan mayor crecimiento, pero al mismo tiempo tienen un flujo mayor de capital barato, lo cual les hace que se endeuden, que finalmente ese fue el problema de Grecia. Este flujo hizo que los países de gran crecimiento económico bastante pronunciado a comienzos de la década, pero al mismo tiempo no tuvieron en cuenta los flujos que podrían disminuir y afectar su déficit fiscal y la financiación de los mismos estados y empresas dentro de ellos mismos. Así pues, cuando estalla la recesión, los flujos disminuyeron y ciertas cuestiones económicas quedan a flote, lo cual es básicamente la competitividad de los países lo que está en juego. Usualmente la mejor manera de volverse competitivo es devaluar la moneda. Esto es en el corto plazo, pero en la zona de euro no se puede hacer eso. ¿Por qué? Pues simplemente porque tienen una moneda única, el euro. Dada esta situación, los estados más débiles debieron disminuir sus gastos públicos y, para ser más competitivo, además tuvieron que disminuir sus salarios, que es el equivalente traumático de devaluar la moneda o tener unas altas tasas de inflación o una inflación superior a el crecimiento en los salarios, es decir, perder en términos reales poder adquisitivo. Esto que tuvieron que hacer los países claramente es políticamente complicado y socialmente no muy aceptado. De cualquier manera, la cuestión relevante es que los costos laborales son importantes acá. Si tomamos el crecimiento en la productividad laboral y la inflación, se puede tener un indicador bastante simple, pero con mucha información, al tomar la productividad y restarle esta inflación. Así pues, se toma la productividad y se le resta la inflación en una tabla que vamos a ver más adelante y se tiene un resultado positivo. Esto significa que la productividad estuvo por encima del crecimiento de los precios en la economía y por lo tanto se volvió más productivo el país. Un ejemplo de esto es Grecia. Como se mencionó anteriormente, se vio obligado a disminuir sus salarios y hacer otras reformas, razón por la cual en el 2010 y en el 2011 fue el país europeo que más positivo tuvo el índice que les acabo de mencionar. Pero al mismo tiempo implica que Alemania ha venido haciendo un trabajo bastante bueno en términos económicos. Ellos tuvieron una década de unos esfuerzos en cuanto a salarios bastante importantes, y esto les ha permitido mantenerse como la segunda potencia exportadora del mundo. Hace poco China lo cambió,
Y también tuvo una pequeña ventaja porque al entrar en la zona euro pasaron de tener su moneda nacional al euro, que cuesta bastante menos que lo que costaba antes el marco alemán. Y la última ventaja que tuvo Alemania en este caso es que se encontraba como pues básicamente el país más poderoso, con un mercado laboral bastante interesante, bastante bueno, y una cantidad de países europeos que son bastante proteccionistas. Entonces tenía un mercado mucho más amplio de lo que tenía antes, y por eso Alemania se ha ido estando mucho mejor de lo que antes estaba. Gracias.